que vengan con toda esa actitud de recibir la palabra, de irse bendecidos y de que el Espíritu fluya en ellos, ¿verdad? Amén. Para que un día ellos entiendan y ellos encuentren al Señor. Amén. Para que en el futuro nuestras generaciones cambien un poquito, porque ya estamos un poco desviaditos. Pero Dios es bueno. Amén. Dios nos va a dar la bendición y Dios va a preparar sus corazones para que nosotros podamos trabajar en él. Amén. Gracias a Dios por eso. Vamos a ver ahora, Mateo. Vamos a ver la muerte y crucifixión, por favor. ¿Quién me ayuda, por favor? Mateo del 32 al 38. ¿Qué capítulo, perdón? Mateo 27. 27 del 32 al 38, por favor. ¿Ya lo tienen? 32. 27, sí, del 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿Hasta ahí o más? Hasta el 38, por favor. Beberlo. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaron allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Hasta ahí, gracias. Bueno, como podemos leer, nosotros venimos de unos días atrás, pues, de mucha bendición, ¿no? Para el pueblo de Dios. Porque nosotros creemos en todo lo que la Escritura dice. Aquí dice su palabra que hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, para que le ayudara a Jesús a cargar la cruz, ¿verdad? Pero Jesús ya venía flagelado, ya venía lastimado, ya venía humillado, ya venía escupido, ensangrentado, humillado a más no poder, ¿no? El pueblo romano era muy malo, pero era exageradamente malo con todo lo que él hacía. El pueblo romano trataba muy mal a los reos y a Jesús lo tenían como un reo, ¿verdad? Entonces, él dice aquí que un hombre de Cirene. Los hombres de Cirene eran hombres de color. Este hombre de Cirene era muy alto, casi 2 metros, decía que medía. Entonces él fue el que ayudó a Jesús para que cargara la cruz. ¿Qué quiere decir? Que a veces Dios pone, a cualquier persona puede poner para que nos ayude. A cualquier persona puede poner para que sea su propósito adelante, ¿verdad? Para que Él puso al hombre de Cirene para que ayudara a Jesús, porque ya estaba enfermo, porque ya estaba flagelado, porque ya había derramado su sangre. ¿Y por qué? Por el perdón de nuestros pecados, porque nosotros ya traíamos el pecado del padre Adán. Ya Adán ya había pecado, entonces nosotros era muerte, porque dice, porque la paga del pecado es muerte.
Entonces nosotros íbamos a morir, pero gracias a Jesús, gracias a la sangre que Él derramó, gracias a la sangre que Él tiró, a ese sudor con sangre que tiró en el cerro de Sinaí, ¿verdad? Ahí cuando se puso a orar ante Dios y le dijo: si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Esta copa no fluya, pero si tú no quieres, que todo siga adelante. Entonces Dios tiene un propósito para todos nosotros, para todos, sin excepción alguna. Y Dios puede usar a cualquier persona para que a nosotros nos ayude. Nosotros solos no podemos a veces, porque la carga es pesada, porque la carga es mucha, porque decimos: bueno, Dios, ¿por qué a mí? ¿No? Como dijo Moisés: ¿por qué a mí? Si yo no soy elocuente, ¿no? Si mi lengua es retardada. Porque solo Dios sabe. Solo Dios sabe tu capacidad. Solo Dios sabe. El único que tiene fe siempre en ti es Dios. El único que te va a ayudar es Dios. El único que siempre va a estar contigo, sea bueno, sea malo, en las buenas, en las malas, va a ser Dios. Dios no dejó a Jesús, a pesar de que Jesús ya estaba lastimado, estaba muy lastimado. Imagínense que el pueblo romano usaba un instrumento que era para tortura, se llamaba flagelo. Ese era más o menos 40 centímetros de alto. Era de metal o era de hueso, depende de cómo lo hicieran. En ese metal tenía unas tiras de cuero. Después de que terminaba ese cuero, tenía bolas que cuando entraba al cuerpo, jalaba y rasgaba el cuerpo. ¿Se imagina usted aguantar 50, 60, 70 flagelaciones? Su cuerpo ya estaba destruido. Su espalda yo creo que ya no aguantaba más. Pero sin embargo Jesús nunca dijo nada. Jesús aguantó. ¿Aguantó por qué? Aguantó por ti, aguantó por mí, aguantó por todos. Jesús llegó como aquel cordero que iba directo a ser sacrificado. No dijo nada. Nada dijo Jesús y aguantó por amor a nosotros, porque ese era el plan de Dios. Porque dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Fue por amor a nosotros que dio su Hijo. ¿Cuántos de ustedes darían a un hijo por un pariente, pues, o por otra persona? Yo creo que nadie. A veces no estamos dispuestos ni siquiera a, por ejemplo, dar un riñón o un órgano de nuestro cuerpo para que otra persona pueda vivir. Nosotros no somos capaces de hacer eso, pero Dios sí, porque Él dio a su Hijo. Dios sí, porque Él tenía amor a nosotros, porque Él todavía tenía la esperanza en nosotros. Por eso fue que dio a su Hijo, para que su Hijo sufriera. Dice la palabra de Dios que Jesús iba a llevar su cruz, ¿verdad?, al Gólgota, que era el cerro de la calavera, así le llamaban, a donde crucificaban a todos los reos. Dice, Roma era una ciudad que estaba amurallada, entonces había un camino. Por ese camino entraban todos los extranjeros a traer su atributo, porque cada año ellos tenían que venir a pagar una ofrenda, un atributo a los sacerdotes. Entonces tenían que pasar por ese camino. Ese camino estaba lleno de cruces, eran palos, pues, que estaban así llenos. ¿Por qué? Para que todos los extranjeros que llegaban al pueblo, a la ciudad de Roma, vieran que ahí no se podía delinquir, pues. Ahí estaban
todos los cuerpos de los que estaban crucificados, algunos muertos, algunos agonizando. Esa cruz tenía aproximadamente, pues era un poquito así, no estaba muy alta. ¿Por qué? Porque permitía que los animales rastreros, pues, o cualquier animal se subiera. ¿Y qué se cree? Que se comían algunos de los reos, ¿no? Porque, para que la gente pudiera ver la cara del que estaba crucificado, para que la gente pudiera darse cuenta por qué pecado habían muerto. Arriba de ellos ponían un letrero. En ese letrero decía el por qué tú habías muerto, el por qué tú estabas crucificado, bajo qué delito había pasado lo que te había pasado. Entonces por eso fue que Jesús le pusieron aquí un letrero, ¿no? Porque se decía el rey de los judíos. Pilatos así le puso, para que todos vieran que cuál fue su delito, creerse el rey, ¿verdad? Porque días atrás él ya había entrado, la entrada triunfal a la ciudad de Roma, donde había dicho, ¿no? A Jerusalén, donde había dicho que iba a ser montado en un pollino, que nunca jamás había sido montado por ningún hombre más que por él, ¿verdad? Entonces, eso ya estaba escrito. Días antes él ya habían dicho. La gente salía con palmeras a adorarle y a decirle, ¿no? Salve, Hosana. Hosana quería decir sálvanos. El pueblo creía que Jesús los iba a venir a salvar del pueblo de Roma, de todas esas cosas que Roma hacía, ¿no? El pueblo, ellos creían que Jesús venía a salvarlos de eso, pero Jesús no venía a salvar sus cuerpos, Jesús venía a salvar su espíritu. Pero eso el pueblo no lo entendió. No lo entendió porque todavía estábamos cegados, ¿verdad? Todavía no comprendía las cosas, así como Juan tampoco comprendió, y Juan se esperó a decir, ¿por qué te fuiste? Juan no entendió por qué hizo las cosas. ¿Estaba de acuerdo con Juan? Tampoco estaba de acuerdo con Juan. Pero ahí seguía, esperando a que Jesús regresara, ¿verdad? Porque él sí tenía la esperanza de que regresara. Entonces dice más adelante, que le dieron a beber vinagre, ¿verdad? Ese vinagre, los mismos soldados, era lo que ellos tomaban en las guerras cuando iban a conquistar. Ese mismo vinagre que fue que le dieron, y a él no le gustó, no lo quiso, porque no le era agradable para él, pero sin embargo tenía que tomar ese trago amargo, ¿verdad? Cuando le crucificaron, ¿qué fue lo que hicieron los romanos? Ellos iban a echar suertes, ¿verdad? Jesús traía sus ropas, porque ya había sido flagelado. Cuando lo flagelaron, le quitaron sus ropas, dice en la Biblia, le quitaron sus ropas para lastimarlo. Pero después, hasta la cintura, ¿verdad? Para flagelar. Jesús traía una túnica que había sido hecha de una sola pieza. Esa túnica era solamente usada por el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo. Tenemos que era el atrio, ¿verdad? Para entrar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente el sacerdote entraba una sola vez al año, nada más una. No podía entrar todas las veces que él quisiera, solamente entraba una. Y Jesús, cuando lo crucificaron a él tenía esa túnica que
porque era solamente hecha de una sola pieza. Esa túnica era especial. Quizá tal vez las mujeres que estaban con él fue un regalo que le dieron, ¿no? Porque era costoso. No cualquier persona podía tener esa túnica porque era del sumo sacerdote. Pero Jesús sí la tenía. Dice la palabra de Dios que los romanos, los soldados, echaron suertes para ver quién se quedaba con esa túnica, porque todas las demás cosas sí se las repartieron, pero esa túnica no la podían romper porque era muy costosa. Esa túnica no la podían romper. Entonces vino los soldados, echaron suertes, traían unos cuadritos así como daditos, pues, pero esos eran de hueso, se llamaban talí. Con ese talí ellos acostumbraban traerlo aquí, porque cada que tenían un reo, ellos tenían el permiso de repartirse todas sus cosas. Cuando llegó Jesús no fue la excepción. Ellos echaron suertes para poderse quedar con eso, pero la túnica no la rompieron. ¿Por qué? Porque era costosa y porque es un símbolo de que la iglesia no se parte, ni se divide, ni se puede romper. La iglesia no se rompe. Deberíamos de saber todos, ¿no? Pues que la iglesia debe de estar bien parada, bien cimentada, para que no venga el enemigo y con un soplido nos derribe a todos. Porque esa es su encomienda, pues, matar, robar y destruir. A eso vino, porque Él no es creador. Dios es creador, porque Dios creó todas las cosas, pero el enemigo, Él nada más viene a imitar todo lo que Dios ha hecho, a imitar todo lo que nosotros tenemos. Ahora de estas nuevas generaciones el enemigo los tiene cegados, el enemigo los tiene tapados de ojos y tratando de imitar todo lo malo. Dice, a las cosas malas les llaman buenas y a las cosas buenas les llamarán malas, porque así está escrito, porque así tendría que ser. Entonces Jesús fue crucificado, pero sin embargo Dios tenía un plan perfecto, un plan que nadie se imaginaba, ¿no? Dice, Jesús fue crucificado a la 3ª hora. A la 9ª hora fue cuando Jesús murió. Pero Jesús no murió, Jesús no entregó Jesús no lo mataron los romanos. Jesús entregó su vida por nosotros. Si nosotros comprendiéramos la capacidad del dolor, la capacidad de todo lo que Él sufrió, yo creo que no tenemos idea. A veces hasta porque nos cortamos un dedito, ya nos duele y ya estamos llorando. Porque nos da gripa, estamos llorando. Pero Jesús, ¿qué padeció? Jesús, ¿cuánto dolor tuvo? ¿Cuánto dolor le ocasionó haber dado la vida por nosotros? Que nosotros pudiéramos entender eso, que nosotros pudiéramos comprender. No solamente fueron unas gotas de sangre, no solamente fueron unas gotitas de sudor, fueron sus rodillas rotas, ¿no? Sus rodillas lastimadas. A lo mejor se cayó muchas veces. Ese palo que le pusieron en los brazos no le permitía, si se caía, no le permitía meter las manos. Entonces su rostro, ¿cómo estaba su rostro? ¿Cómo estaba cuando le pusieron esa cruz en la cabeza? La corona que le pusieron de espinas, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba su cuero cabelludo, ¿no? Los soldados le agarraron. Usted sabe que bueno, Jesús era un nazareo, que no tenía que entrar navaja en su cabello.
Entonces Jesús tenía su cabello largo y su barba también. Y dice que los romanos le jalaron el cabello, se lo arrancaron, le arrancaron la barba. Se la arrancaron, hermano, no se la cortaron, se la arrancaron. Imagínese todo ese dolor junto en una sola persona que pagó en cada una de las flagelaciones, cada enfermedad, cada patología que el cuerpo debería tener. Porque nosotros deberíamos de ser crucificados en vez de Él, porque nosotros somos pecadores. Él no era pecador, Él no tenía ningún pecado, Él no cometió nada, más que ¿qué? Más que dar su vida por ustedes, por mí, por mi familia, por su familia, por los vecinos, por todos aquellos que no creen en un Jesús, ¿no? Por todos aquellos que no creen que murió, que fue crucificado, que después resucitó. Todos creen que todavía está en una cruz, que todavía está ahí crucificado, ¿no? Porque en alguna iglesia así lo tienen y así lo veneran. Pero imagínate tú que estuvieras enfermo y que te tomaran una foto así enfermo en el hospital, con el suero, no sé, deshidratado, todo agujerado de tantas agujas, ¿no? Y te pusieran en un marco en tu recámara, en esa foto. Así te gustaría que te recordaran toda la vida, deshidratado, enfermo. Yo pienso que a nadie le gustaría. Jesús no está muerto, Él está vivo, Él resucitó, Él no está muerto. ¿Por qué nosotros no alcanzamos a entender? Él resucitó, está vivo, dio la vida por nosotros. Esa sangre, cada gota que derramó, es la gota que nosotros tenemos que tomar para nosotros, para que abra nuestro entendimiento, para que abra un nuevo panorama y digamos, ¿en qué estoy mal? Si Dios me amaba y fue capaz de dar a su Hijo, por tanto amor que Dios me tenía a mí, ¿en qué estoy mal? Yo creo que todos estos días que hemos pasado son días como para reflexionar, como para pensar qué realmente es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Cuál es el camino que yo debo de seguir? Jesús tenía trazado un camino. Jesús no se desvió. A pesar de todo lo que tuvo en el camino, Él no se desvió. Él siguió, ¿no? Dijo, pasa, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Pero Él decía, no que pasara todo ese sufrimiento, ¿no? Sino que nosotros tuviéramos algo, ¿no? Que nosotros pudiéramos recapacitar y pensar. Que sea estos días de reflexión que hayan sido para tener un nuevo panorama. Alcanzar a comprender todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Decía en 1 Corintios del 13, 4, porque el amor no tiene envidia, porque el amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, porque el amor nunca deja de ser. Termina en que el amor nunca deja de ser. Dios nunca va a dejar de amarnos. Dios nunca va a dejar de darnos oportunidades. Dios nunca va a dejarnos solos, aunque tu familia te deje solo, aunque todo el mundo desaparezca. Dios siempre va a estar con nosotros, porque Él nos amó, porque Él fue capaz de dejar morir a su Hijo por todos nosotros. ¿Se imagina si toda la humanidad creyera en esas palabras, creyera en esas promesas, creyera en todo lo que Dios nos ha prometido y en todo lo que Dios ha dicho?
Hermano Jesús, Dios no es hijo de hombre para que mientan, ni hombre para que se arrepienta. Al padre Adán, ¿verdad? Le dijo: el día que tú comas de ese árbol, ese día morirás. ¿Cuántos años tenía Adán cuando murió? ¿Cuántos años tenía Adán, hermano, cuando murió? 960. No recuerdo bien. Tenía 960 años. La palabra de Dios dice que un día para Dios son 1000 años. Adán murió en el ocaso del día, cuando Jesús también murió casi al ocaso del día, ¿verdad? Dice que entregó su vida a la 9ª hora. A las 12 fue crucificado, ¿verdad? A la 9ª hora. Cuando Jesús entrega su vida, ese velo que estaba en el lugar santísimo se rompió. Pero se rompió de arriba hacia abajo. No lo rompió el hombre, lo rompió Dios. Para que tú entiendas que ahora ya no hay nada que te impida entrar al lugar santísimo. Ahora ya no está esa cortina que estaba para dividir el lugar santo del lugar santísimo. Ya no está la cortina, ya no está puesta, porque Dios la rompió. Eso quiere decir que tú puedes entrar al lugar santísimo cuando tú quieras, puedes hablar con Dios. Ahora nosotros ya podemos hablar con Dios, pero fue a causa de que su Hijo entregó su vida, de que Jesús ya murió por nosotros, por pagar nuestros pecados. Ese velo ya fue roto, ese velo ya no existe. Ahora tú ya puedes entrar al lugar santísimo, ya puedes tener esa comunicación con Dios. El sumo sacerdote entraba solamente una vez al año podía entrar, y entraba con campanitas abajo de su túnica, porque si él estaba mal, ¿qué era lo que pasaba? Todos estaban atentos, escuchando la campanita, porque mientras la campanita sonara, el sacerdote estaba bien, el sacerdote andaba en santidad. Entonces iba tintineando. Cuando dejaba de sonar, con un lazo a su cintura, para que cuando dejara de sonar lo pudieran sacar. Ahora este velo ya no existe. Ya nosotros podemos pasar. Ya nosotros podemos entrar al lugar santísimo y hablar directamente con Dios, no como el pueblo de Israel que decía, ¿verdad? Le dijo a Moisés: no, pues tú corre, tú habla con él, porque a nosotros nos da miedo. Entonces por eso Dios ya no se comunicaba con ellos, ¿verdad? Dios solamente se comunicaba con Moisés, porque el pueblo decidió que no quería hablar con él. Pero ahora ya las cosas son diferentes. Nosotros tenemos que aceptar, hermano, venimos de pasar unos días santos, pues, donde la gente lo ocupa para ir a nadar, para ir al mar, para hacer muchas cosas. Pero nosotros que tenemos el entendimiento, nosotros que por la gracia de Dios y por su misericordia nos ha tocado, nosotros podemos entender que han sido días difíciles para Jesús. Fueron días insoportables. Pero hermano, a Jesús, ¿qué le hicieron? Lo humillaron. Su amigo lo vendió por 30 monedas. Por 30 monedas de oro, de plata, que era una moneda de Tiro. En esa moneda era un cuarto de ciclo de Tiro. Era 90% de plata.
Los extranjeros, cuando venían a pagar su tributo, ellos traían monedas extranjeras, pero las tenían que cambiar por el ciclo de Tiro, porque no aceptaban otro atributo que no fuera con ciclos de Tiro. A pesar de que tenía de un lado a un dios pagano, a los sacerdotes no les importaba mientras pagaran su atributo. Ellos sabían que estaba mal, porque dice la palabra de Dios: no tendrás imágenes, ¿verdad? Pero ellos sí tenían esa imagen en esa moneda de Tiro. Por eso Jesús, cuando entró a palacio y vio que todos estaban ahí, no solamente vendían los animalitos, sino que era porque cambiaban el ciclo de Tiro, pero ellos cobraban dinero por hacer ese cambio. Es como si usted tiene $1 y va al banco y lo cambia por pesos mexicanos. Es lo mismo, pero era por plata. Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata. 30 monedas de Tiro, puras de plata. Imagínense nosotros qué podemos esperar. ¿Qué podemos esperar de la gente que está a nuestro alrededor? Cuando a él, toda esa gente, cuando hizo la entrada triunfal, cuando venía montado en su pollino, todos aquellos que le dijeron Hosana, ahora estaban gritando: crucifícalo. Crucifícalo, porque él no viene a hacer lo que nosotros queremos que él haga. Porque yo ya tengo pensado que él va a venir y va a ser mi nuevo rey y que me va a quitar de la carga de los romanos, ¿no? Porque él ya va a ser mi nuevo rey. Entonces Jesús no se refería a eso. Jesús no se refería a eso. Pero entonces, como el pueblo no hizo, como Jesús no hizo lo que el pueblo decía, entonces ahora crucifícalo. Prefirieron que soltara a Barrabás. ¿Cómo se llama? Cuando iban a hacer cuando iban a hacer el sacrificio, llevaban a 2 machos cabríos, ¿verdad que sí? Entonces sobre de uno era derramada la sangre y el otro lo soltaban, porque ya pasaban sus pecados, y entonces uno sacrificaban y el otro lo echaban al desierto para que se fuera, porque se llevaba los pecados. Así Jesús, cuando sueltan a Barrabás, a él lo dejan que se vaya, pero a Jesús lo sacrifica, para que entonces él fuera el macho cabrío que fue entregado como ofrenda para lavar nuestros pecados. Hermano, muchas cosas en la palabra de Dios están ocultas, muchas cosas nosotros no conocemos, pero la gracia de Dios es tan hermosa y tan grande que a veces nos va revelando cosas, ¿verdad? A veces nos va diciendo qué significa una cosa, qué significa otra cosa. Por ejemplo, la cruz de Jesús era exactamente a la última letra del hebreo, ¿no? Que es la Tav. Más o menos así era. Porque el pacto ya había sido sellado. El pacto ya se había cumplido. Jesús ya había pagado sus pecados. Esa muerte que el Padre Adán nos dejó, que la paga del pecado es la muerte, esa muerte que el Padre Adán nos dejó, esa muerte ahora ya estaba saldada. Ahora venimos nosotros con un nuevo entendimiento, ¿verdad? Que nuestros ojos ya sean abiertos, que Dios nos haya permitido estar aquí, ya es un gran logro. Que Dios nos haya dejado llegar a la iglesia hoy, es un gran logro, yo creo, para cada uno de nosotros.
que Dios por su infinita misericordia no nos permite estar allá afuera celebrando todavía. ¿Celebrando qué? ¿Qué celebramos? Que Jesús murió, que lo maltrataron, que lo humillaron. Hermano, yo creo que tenemos mucho que pensar. A mí, por ejemplo, hoy me costó mucho trabajo llegar a la iglesia porque no hay camiones. Pero eso no me impidió llegar. Porque Dios es bueno. Porque Dios es santo. Y porque su misericordia es mucha. El amor de Dios es muy grande. El amor de Dios nunca nos va a dejar. Nunca se va a acabar. Nosotros debemos de pensar. Cuando aquellas mujeres estaban esperando para ungir otra vez, ¿verdad? Le llevaron hierbas aromáticas para ungir. Entonces llegan y se dan cuenta, Jesús ya no estaba. Dice María, se lo han robado, se lo han llevado. ¿Quién se lo llevó? ¿Se lo llevaron sus amigos o se lo llevaron sus enemigos? ¿Quién? ¿Quién se lo llevó? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué no lo encontraron? Pero se encontró dos hombres resplandecientes, dice la palabra de Dios, para decirle: Jesús ha resucitado. Jesús ya no está muerto. Jesús resucitó, hermano. Jesús resucitó. Eso es lo que debemos de celebrar, pero celebrarlo en la iglesia, pero celebrarlo delante de Dios, agradecerle a Dios que Jesús resucitó. Dios es tan bueno. Juan no creía que iba a resucitar, ¿verdad? Le decían: si yo no meto la mano en ese hoyo que tiene en su palma de su mano, si no le siento en la costilla que fue perforado, entonces no voy a creer que Dios que Jesús resucitó, porque yo no lo estoy sintiendo. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Viendo no ves. Si viendo no crees. Ahora imagínate entonces todo lo que está escrito. Tenemos 4 evangelios y los 4 son una biografía de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 hablan de Jesús. ¿Sabe cuáles son los colores de los 4 libros? ¿Sí saben? Aquí, eso sí los anoté porque si no se me olvida. Mire, el libro de Mateo era de color púrpura. ¿Por qué de púrpura? Porque era del color de las vestiduras de los sacerdotes, que eran ungidos, y ese libro era dirigido especialmente para los judíos. El libro de Marcos era blanco, dirigido a los romanos, y nos muestra que Jesús fue blanco, limpio, puro, sin manchas, como el lino fino, ¿verdad? Era blanco. Así fue. El libro de Lucas era el libro de carmesí, porque presentaba al buey y al derramamiento de la sangre. ¿Por qué como un buey presentaba a Jesús? Porque era el que siempre estaba en la brecha, siempre trabajó, nunca se quejó, siempre perseguía las almas, siempre les decía: de cierto os digo. ¿Por qué de cierto? Como Cantar de los Cantares, porque decía: te digo, o sea, pero no entiendes, ¿verdad? Jesús siempre se mantuvo en la brecha, siempre estuvo trabajando por el pueblo, por usted, por mí, porque Jesús no vino a abolir la ley, Jesús vino a ensancharla, ¿verdad? A hacerla más robusta, a hacerla más exquisita, más sabrosa para usted.
para que la digiera su cuerpo y la pueda saborear. Jesús a eso vino. No vino a quitarle ni siquiera una tilde. Jesús no estaba en contra de la palabra. Jesús estaba en contra de los que la estaban corrompiendo, de los que le estaban metiendo ya de su cosecha, ¿verdad? Porque ellos ya traían la palabra a su beneficio. Ya la palabra de Dios ya la estaban corrompiendo. Y entonces tenemos el último color, que es el color de Juan. El libro de Juan es de color azul. ¿Por qué azul? Porque Cristo vive en ti, porque Cristo vive en mí, porque Cristo está en el cielo, porque yo estoy en la tierra. Cristo está en medio y Dios está en el cielo. Cristo es el dueño del cielo, ¿verdad? Como las águilas que suben directo al cielo para estar con el Padre. Más allá del sol, dice la canción, más allá del sol. Esos son los 4 colores de los 4 evangelios, hermano, donde solamente habla de Jesús. La palabra de Dios es tan vasta, tan grande, tan ensanchada, tan robusta, que pudiéramos hablar muchos días de todo esto, muchos días de todo lo que ha acontecido y de todo lo que va a acontecer. Cristo viene pronto. Ya Cristo viene pronto, porque dice la canción, ¿verdad? Ya está tocando la puerta. Él ya viene, Él murió por ti y por mí, pero ya viene. Nosotros estaremos preparados para que venga. Nosotros ya tendremos un corazón limpio y puro como el que tú tenías, Jesús. Nosotros ya estamos libres de tanta ira y tanta contienda. Hermanos, si alguna vez va y comparte la palabra, si no lo quieren escuchar, sea como Jesús dijo: sacudan sus pies de todo polvo de rechazo. ¿Alguien sí lo va a escuchar? A alguien sí le va a importar lo que usted está diciendo. Hagamos todo lo que dijo Jesús, no lo que decía el hombre, porque el hombre ya estaba corrompido. Pero Jesús vino a enseñarnos el buen camino, ¿verdad? Jesús vino a dar la vida por nosotros. Jesús está con nosotros y siempre va a estar. Cuando nosotros decimos para evangelizar, ¿verdad? Recibe a Jesús en tu corazón. ¿Qué tan preparado está nuestro corazón como para recibir al Rey? ¿Qué tan preparado está nuestro corazón como para recibirlo con amor? ¿Qué tan preparados estamos en esta tierra? ¿Qué tan grandes tienes tus cimientos que no te puedan derribar? ¿Cuál era el ministerio de la palmera, hermano? La palmera se mueve. Viene un ciclón y la palmera podrá pegar en el piso y volver a regresar. Pero la palmera, cuando se acaba el ciclón, se acabó el problema. La palmera no se cayó. ¿Por qué? Porque sus raíces estaban bien cimentadas, porque estaba bien parado en sus creencias, en lo que él creía, ¿verdad? Estaba bien pegado a la tierra. Así seamos nosotros, hermanos, que nuestras raíces vayan más abajo de donde se pueda estar, para que cuando venga el huracán no nos derribe. Cuando el enemigo venga con sus dardos de fuego y te los lance, ni cosquillas te haga. Como decía el salmista, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal. No voy a temer, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado siempre estarán conmigo. Tú serás delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tú verás justicia,
¿Por qué no tomamos todas esas palabras, hermanos? Todas esas promesas que Dios ha dado a nosotros, todas esas enseñanzas que nos ha dejado la Biblia. Escudriñemos las palabras, la Biblia. Escudriñemos la palabra. Comamos de ese pan que nos ha dejado. Comamos de eso que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos salir adelante. Que cuando venga una enfermedad no te derribe. Hermano, a mí hace 2 años me declararon cáncer de mama. Aquí estoy. Yo no creí, no creo, no lo quiero para mí. Si Dios me trajo para acá, Dios me tiene que sostener. Me dijo el doctor, usted tiene un tumor como si fuera una garra de oso. Y dije, menos mal, qué bueno que fue una garra de oso, ¿no? David, ¿contra qué luchó? ¿Contra qué luchó, hermano? Contra el oso, contra el león, contra el gigante. Y Dios venció. Pero porque David se aferró. David se aferró a lo que Dios le había dicho. David creyó en las promesas que Dios le había dado. David creyó que él era ungido. Que él era un ungido, ¿verdad? A pesar de que sus hermanos no lo querían, que tenían celos a lo mejor de él. Ellos decían, ¿no? Ay, un simple, nada más va a cuidar las cabras. O sea, no sirve para otra cosa. Pero Dios que ve en ti, Dios que ve en mí, ¿cuáles son nuestras cualidades? Solamente Dios las sabe. Solamente Dios sabe cuáles son nuestras cualidades. Solamente Dios sabe para qué estamos hechos, para qué somos buenos. Él es el único que va a creer en nosotros. Porque el humano, hermano, yo como persona soy carotona, soy enojona, ¿no? Pero la gente no lo sabe. Entonces va a decir, yo ya no voy a la iglesia porque la hermana me hizo caras feas. Pero pues si así la tengo, hermana, no le puedo hacer cara bonita. No nos dejemos, hermanos, no dejemos que el enemigo nos haga esto, no dejemos que el enemigo nos quiera derribar. Levantemos como si fuéramos a la guerra, ¿no? Levante su escudo, saque su espada de 2 filos, esa que entra y que penetra hasta los huesos. Saque su espada, saque su escudo, póngase su casco, sus guaraches, y vamos a darle, hermano. No tengamos miedo. Aquel que nos quiere escuchar para evangelizar, nos va a escuchar. El que no nos quiera escuchar, que no nos escuche. Sacudimos nuestros pies y nos vamos a otro lado. Porque no todos, muchos serán los llamados, ¿verdad? Entonces nosotros, usted que ha sido llamado, ¿dónde está su trabajo, hermano? ¿Qué está ofreciendo? Ponga su corazón y dígale a Dios, ¿qué estoy ofreciendo? ¿Cuál ha sido mi trabajo? Porque el enemigo se va a oponer. Siempre que usted quiera levantar un pie, ahí va a estar el enemigo oponiéndose. Job, dice la palabra de Dios, que Job tenía una cerca, ¿verdad? Job tenía una cerca. Pero ¿qué le dijo? ¿Qué dijo Dios? ¿De dónde vienes? Vengo de la tierra. ¿Ya viste a tu siervo, aquel que dice que sí las puede? Aquel que dice que es santo. Aquel que dice que tiene todo el dinero del mundo, ¿no? Déjame tocarlo. Yo lo voy a tocar y vas a ver cómo va a renegar. Ya le decía a su esposa, ya reniega para que se te quite todo eso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a dejar?
Pero Job, ¿qué hizo Job? A pesar de que se quedó sin hijos, hermano, se quedó sin dinero, hermano, su piel suturada, ¿no? Le brotaba de que tenía lepra, hasta su piel fue tocada. Pero Job se mantuvo firme en sus creencias, tenía sus raíces profundas. No le importó que su esposa le dijera, ¿no? Necia mujer. Yo creo en Dios y a mí no me interesa, ¿no? Haz tú con tu vida lo que tú quieras, a mí déjame en paz. Así debemos de ser nosotros, hermano. Porque si tu familia no quiere, la salvación es personal. Si tu familia no te quiere acompañar, la salvación es personal. Pero tú ¿qué haces? A lo largo del camino te vas dando cuenta que ya perdiste parientes, te vas dando cuenta que ya perdiste familia, te vas dando cuenta que ya perdiste muchas cosas. Pero sigue el camino, porque Dios ahí está, esperándote en ese lugar, en esa ciudad santa, esperándote porque va a haber un banquete. Y entonces te vas a deleitar, vas a decir, Dios, valió la pena. Valió la pena todo lo que perdí, porque lo que perdí no valió la pena. Porque si hubiera valido la pena, hubiera estado contigo. Y no está. Dios quita todo lo que te tenga que quitar. Aún en nosotros, en nuestro corazón. Que sea Dios el que limpie nuestro corazón. Que sea Dios el que quite todo lo que no le es grato. Que sea Dios el que siempre esté delante de nosotros. Aún compartiendo el Evangelio, que sea Dios el que vaya delante de nosotros. Que sea Dios el que siembre las iglesias. Que sea Dios el que plante todo, que plante los cimientos desde abajo. Que sea Dios el que vaya edificando. Que sea Dios el que vaya levantando. Nosotros no, porque nosotros no podemos. Pero una iglesia edificada con raíces profundas, hermano, aunque venga la marea, no la va a tirar. Seamos una iglesia santa, seamos una iglesia limpia y pura delante de la presencia de Dios. Que aunque todos te digan, oye, eso que es cristiano, ¿qué tiene? No somos perfectos, hermano, no somos perfectos. Tenemos muchas fallas como seres humanos. Pero nosotros seguimos al varón perfecto. Queremos ser como Jesús. Queremos compartir el Evangelio como Jesús. Queremos ser discípulos de Jesús. Queremos seguir adelante. Que no nos importe lo demás, hermano. Lo que tengas que perder, lo vas a perder. Cree en las promesas de Dios. Cree en todo lo que Dios tiene preparado para ti. Cree que tú y toda tu casa y tu familia, todos van a ser sanos. Cree porque Dios un día los va a traer, porque Dios un día aquí los va a bendecir. Agarrémonos de las promesas de esos hermanos. Creamos en lo que Dios nos ha prometido. Creamos en esos hermanos, que nuestros pecados ya han sido pagados por Jesús. Jesús resucitó. No seguimos a un Dios muerto, ni a un Jesús crucificado. Seguimos a un Dios vivo. A ese Dios que está en el cielo y que nos llena de bendiciones cada día. Hermano, ya nada más con levantarnos somos bendecidos. Ya nada más por abrir los ojos. Hermano, usted del cielo así tan grandote como lo ve, tan grandote, tan enorme como lo ve, aún Él todos los días se levanta y alaba a Dios. Seamos agradecidos, hermanos. Inclinemos nuestro rostro y pidámosle a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, mi Rey.
Gracias, amado Señor, porque tú nunca te equivocas, Padre, porque tú siempre vas delante de nosotros, hermoso Señor. Gracias, Padre, por la palabra, Señor. Gracias por la bendición. Gracias por el derramamiento de sangre de tu Hijo Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias, poderoso Rey. Gracias, maravilloso Señor. Grande eres tú, Señor. Grande es tu poder y grandes son tus maravillas, Señor. Entra a nuestro corazón, Señor. Escudriñalo, Señor, como decía el salmista. Señor, escudriñalo, quita todo lo que no sea bueno delante de tu presencia, Señor. Quita todo lo que te estorba a ti, tú que siempre vas delante de nosotros, Padre. Todo aquello que no te guste, Señor, que te estorbe para seguir trabajando, Señor. Seas tú el que lo quite, Padre. Seas tú el que diga la última palabra, Señor. Que nuestro aliento de vida sea para utilizarlo y repartir, Señor. Para utilizarlo y repartir tu bendición, Señor. Repartir tu palabra, Señor. Ir por todas las naciones y glorificar tu santo nombre, bendito Señor. Para eso hiciste la iglesia, Señor. Para bendecir, Señor. Que la iglesia sea de bendición. Gracias te damos, Señor, por este hermoso día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos